Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. En esta jornada estamos avanzando en la parashá número 9, Vayeshev, que quiere decir y se estableció, y se asentó, refiriéndose a Jacob, que se estableció en una región en la tierra de Canaán. Padre, te damos gracias por este tiempo especial. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adón nuestro, Rey del universo y de nuestras vidas, que nos has apartado entre las naciones y nos has entregado tu preciosa palabra, tu emet, tu dabar, para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces, parashá número 9, Vayeshev, y se estableció. Y vamos al capítulo 39 de Bereshit, capítulo 39 de Bereshit, verso 20. Génesis 39, verso 20. Y dice así: de modo que el amo de Joseph lo mandó a la prisión donde estaban confinados los prisioneros del rey. Pero aun cuando estuvo allí en la prisión, Yahweh estuvo con Joseph. Fue bondadoso con él y le dio al jefe carcelero una disposición favorable hacia él. El jefe carcelero puso a cargo de Joseph a todos los prisioneros que había en aquella prisión, y él era el que dirigía todo lo que se hacía allí. El jefe carcelero no supervisaba nada de lo que estaba a cargo de Joseph, porque Yahweh estaba con él, y en todo lo que él hacía, Yahweh le daba éxito. Entonces, a pesar que Joseph fue a prisión, Yahweh estaba con él. Y esto puede interpretarse de formas diferentes. Una es que Yahweh lo bendecía porque sabía que había sido injusta su condena. Y otra que fue el propósito de Yahweh, llevarlo a prisión para formarlo, pulirlo y ajustar en Joseph todas las características que lo llevarían a cumplir con tal perfección el propósito por el cual Joseph había sido establecido. Nada de lo vivido en cada uno de nosotros es ajeno a Yahweh, sino que en su infinita sabiduría y en la multiforme variedad de su gracia y en la inefable creatividad que lo caracteriza, Yahweh toma para hacer de nosotros instrumentos perfectos para su obra. Bien lo escribió Rab Shaul en Filipenses 1:6, y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta que esté completa en el día del Mesías Yeshua. Muy importante esa instrucción de Pablo en Filipenses 1:6. Él está diciendo: porque estoy convencido que aquel que inició en ustedes las buenas obras las perfeccionará hasta el día de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Es decir, como que perfeccionará esa obra para que podamos estar dispuestos para cuando Él venga por nosotros. Es lo que Pedro también compara, y el mismo Rab Shaul, que Yeshua, a través de su Ruach HaKodesh, está preparándonos como una novia ataviada para su marido. Y aún en los lugares más inesperados, aún en las situaciones más difíciles, el Eterno pone su mano y llegamos a ser personas de éxito. Rab Shaul lo dice, y él dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Elohim. Esto le escribió a los Corintios en la segunda carta, capítulo 3, verso 5. De igual manera, Santiago escribe, y es por eso que Joseph fue el administrador y hombre de confianza del carcelero. Jacob, en el capítulo 1, Santiago 1:17, dice que toda dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio alguno ni sombra de variación. Muy importante entonces que entendamos cómo y veamos cómo Yahweh está respaldando a Joseph y al mismo tiempo permitiendo esas pruebas para lograr un objetivo, que es pulirlo, prepararlo, formarlo para lo que le daría. Después de las pruebas, después de esos ajustes, después de ese trato del Eterno con nosotros y con cada una de las personas que Él está llevando hacia el cumplimiento de su propósito,
viene una tremenda bendición, y es el ver cómo tenía la razón el Eterno y cómo Él nos fue procesando para poder capacitarnos y llevarnos hasta una actitud correcta en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra forma de pensar, en el permitirle al Ruach HaKodesh que trabaje en nosotros para que se haga la voluntad del Eterno, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, en el capítulo 40 de Bereshit, en el verso 6, dice: y Joseph vino a ellos por la mañana y los observó, y he aquí estaban decaídos, y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Entonces vemos en Joseph amor hacia los demás. Aquí está el copero y el panadero que están detenidos en prisión por fallas que cometieron en palacio del faraón, y vemos que Joseph es un hombre que tiene discernimiento, es un hombre que está pensando en los demás. A mí me ocurrió una situación muy difícil en mi vida, y yo me cerré en lo que me estaba pasando. Inclusive llegó un momento en que me estaba desesperando, y levanté mis ojos después de orar y de llorar y de clamar en la presencia del Eterno, y vi alrededor mío varias personas que estaban allí, y yo miré en sus rostros tristeza, y que ellos me miraban a mí como esperando en mí una reacción diferente, y que si yo seguía con esa actitud de introspección, tengo un problema, me duele a mí, me pasa a mí, estoy necesitado, ayúdame, bendíceme, y en esa actitud, ¿quién iba a ser un instrumento para que estas personas sin esperanza, para que estas personas sin el conocimiento que tú y yo tenemos, puedan ser bendecidos? Nosotros somos los llamados. Por eso no se nos permite, y espero que entienda lo que te estoy diciendo, no se nos permite el dejarnos afectar por situaciones personales. Las emociones se cortan totalmente y nos enfocamos en los demás. Vemos en Joseph amor hacia los demás. En él no había raíces de amargura, a pesar de todo lo que le pasó. Así debemos ser los siervos de Yahweh. Debemos preocuparnos por los demás y amar a pesar de todo. Es lo que Yeshua dijo allí en Mateo capítulo 5, un capítulo poderoso, precioso, hermoso, donde encontramos un manjar deliciosísimo, tesoros para extraer paso a paso y disfrutarlos y aquilatarlos poco a poco. Mateo 5:44 dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen, entonces se convertirán en hijitos de su Padre en el cielo, pues Él hace brillar el sol sobre buena y mala gente por igual, y Él manda la lluvia al justo y al injusto por igual. ¿Qué recompensa tienes si solo amas a los que te aman? También los cobradores de impuesto hacen eso. Entonces vemos cómo Yeshua está exhortando al pueblo, a sus discípulos, a los que le escuchan, que debemos pensar en los demás, aunque sean nuestros enemigos. Aquí Joseph pensó en el copero y en el panadero y vio que su rostro estaba triste, que estaban decaídos. Pensemos en eso. Muchas veces vemos personas que están con un rostro decaído y no hacemos nada. Y hoy precisamente una hermana me comentó y me dijo: pastor, vamos a visitar a nuestra hermana fulana de tal, porque le hemos notado decaída, le hemos notado triste, y ella no es así. Y está bien, por supuesto, adelante, adelante con esa tarea maravillosa. Qué hermoso que nuestros hermanos piensen de esta manera y estén pendientes de alguien que está triste o que le vieron con su semblante decaído. En el capítulo 40 de Bereshit, Génesis 40, en el verso 8 dice: y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces Joseph les dijo: ¿no pertenecen a Elohim las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Aquí Joseph entonces está, aparte de haberse preocupado por la tristeza que tienen el copero y el panadero presos allí en la misma prisión con Joseph, él pregunta y les dice qué está pasando. Y luego él menciona a Elohim y le da gloria a Elohim en el sentido de poder interpretar los sueños. Y varias cositas aquí. En primer lugar,
que Joseph no solamente se preocupa porque ve los rostros de estas personas tristes, sino que les hace una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué les pasa? Y inspira confianza porque ellos le confiesan, hemos tenido un sueño, cada uno ha tenido un sueño y es el siguiente, pero antes de Joseph interpretar, él dice, no son o no le pertenecen a Elohim las interpretaciones, os ruego que me lo contéis. Aquí hay algo muy importante. Joseph sabe que él tiene ese don de interpretar. De hecho, él tuvo dos sueños, por lo menos, que nos cuenta la Torá, que fueron causa de rabia para sus hermanos. Recuerda que en una ocasión él soñó que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el manojo de Joseph, y de igual manera el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de él. Y todo eso, contado de esa manera, tenía un sabor de arrogancia y de orgullo. Y aquí todavía lo tiene. Vamos a ver por qué. Y lo que el Eterno está esperando en Joseph es que él sea más humilde. Lo que el Eterno está esperando en Joseph es que Joseph en todo momento reconozca que es Elohim en él, a través de él, por él, que está logrando y que está perseverando y se está manteniendo fuerte aún en medio de esa dificultad. Joseph era consciente de que poseía el don de interpretar los sueños, característica presente en todos los que poseen el llamado profético. No podemos olvidar que los patriarcas eran profetas de Yahweh. Lo dice claramente, Abraham es profeta, Isaac es profeta, el mismo Jacob profetiza de tal manera, lo vamos a ver más adelante, lo que sucede con la casa de Efraín. Pero era tanta la humildad de Joseph que manifiesta que solo a Yahweh pertenecen las interpretaciones de los sueños. Es decir, que su don era un regalo de Yahweh y que él estaba a su servicio. Por lo tanto, la gloria es siempre para Yahweh. Ahí ya Joseph está actuando bien, le está dando la gloria al Eterno, aunque aquí va a cometer un error. Y lo vamos a ver en el verso 14, capítulo 40 de Bereshit, verso 14. Dice, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Ahí es donde está el error. Joseph le da gloria al Eterno por la interpretación de los sueños, interpreta los sueños, el del panadero y el del copero, y al panadero le dice, bueno, tu sueño significa que a ti te van a sacar de la cárcel, pero para matarte, para cortarte la cabeza, te van a ejecutar. Y al copero le dice, en el caso tuyo también vas a salir de la cárcel y vas a ser restablecido en el palacio. Entonces el panadero se enoja, no quiere aceptar la interpretación del sueño. El copero obviamente se alegra. Y cuando llega el cumplimiento de eso, hay evidencia entonces de que Joseph tiene el don de interpretación y que Yahweh se glorificó a través de que Joseph le dio esa gloria. Pero aquí, cuando el copero va saliendo de prisión, le dice, yo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Le dice cuando le interpreta el sueño y se lo repite de nuevo cuando copero está saliendo de la cárcel. Es algo así como, copero, acuérdate de mí cuando ya estés en palacio. Es algo así como, intercede por mí, ruegues por mí, hazle mención de mí a Faraón para que me saques de esta casa, de esta cárcel, de ese lugar donde estaban. Le está diciendo al copero que el copero puede sacarlo de allí, que si intercede por Faraón pueden sacarlo de allí. Está echando mano de una estrategia de confianza en una mano humana. Y nosotros casi siempre cometemos ese error de poner nuestra confianza en las personas, de confiar en que la influencia de alguien que nosotros conocemos nos va a ayudar para salir de una dificultad, de una aflicción, de una necesidad. Pero esta actitud no es correcta, no es correcta. Nosotros necesitamos siempre confiar en nuestro Elohim Elyon. Los comentarios generales de muchos es que Joseph confió en sus habilidades y no en la voluntad de Yahweh. Y es aceptable someter a otros criterios este pensamiento, ya que hemos acordado, primero, que Joseph fue un hombre formado por Yahweh para sus propósitos. Segundo, sus dones proféticos agudizados al punto de interpretar milimétricamente el caso del copero y el panadero.
Y además que fue el acontecimiento del sueño de Faraón lo que determinó la necesidad de Joseph ante Faraón y no la necesidad de Joseph salir, y menos por el apoyo del copero. Entonces, aquí lo que estamos viendo es de que a pesar de que Joseph pide ayuda al copero y se apoya en que el faraón pueda escuchar la influencia del copero, pero en definitiva es el Eterno el que irrumpe, porque ¿quién es el que le produce el sueño que tuvo Faraón? Yahweh. Pero ¿qué pasó? Pasó un buen tiempo después de que el copero salió de la cárcel hasta que Faraón soñó. Entonces, ¿qué pasó con el copero? ¿Le dio amnesia? ¿Se olvidó? Se olvidó. Y ahí hay mucha gente que cuando están en necesidad y uno les ayuda en alguna manera, dice, uy, pídame lo que quieran cuando necesiten, que yo ahí voy a estar. Y no, se olvida, se le pide un favor y se olvida. Y si tú eres de esas personas que recibiste la ayuda de alguien y te comprometiste a recompensar de alguna manera, cúmplelo porque son votos incumplidos y eso no es bueno en la vida espiritual de los creyentes. Entonces, él esperaba ser mencionado ante Faraón, Joseph, así como esperaba el momento que los sueños que lo llevaron a Egipto se cumplieran, sus sueños que acabo de recordarles. Si Joseph tenía el don de interpretar sueños satisfactoriamente, ¿no sería posible que estuviera esperando el cumplimiento de los suyos? Por supuesto que sí. Si él veía el cumplimiento de sueños de otros e inclusive él los interpretaba, ¿cómo no va a esperar el cumplimiento de sus propios sueños, de los sueños que el Eterno le dio a él? Todo lo que vimos de los manojos y que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban ante él. Entonces, en Lucas capítulo 13, verso 34, Lucas capítulo 13, verso 34 dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Esta es una característica de los profetas, que la gente los rechazaba, la gente los apedreaba, y eso en razón del mensaje que ellos portan. Un profeta legítimo, un profeta enviado de Dios, va a ser siempre un portador de la Torah y va a ser siempre un hombre que confronte con la verdad de la Torah. Muy importante eso, porque cuando nosotros vemos los profetas de hoy en día, profetizan prosperidad, profetizan que todo va a salir bien, y ninguno de ellos profetizan que hay que volver a la senda antigua. Ninguno de ellos profetiza en base a la Torah, tienes que guardar los mandamientos. O no hay ningún profeta que vaya a una iglesia dominical a decirles: ustedes están mal, el domingo no es el día del Señor, así dice el Señor, acordaos del día de reposo. No hay ninguno que diga eso. Por lo tanto, son falsos profetas. Y también hay profetas que dicen Jehová, Jesús. Entonces, no son profetas. ¿Por qué razón? Porque la escritura lo dice claramente en Ezequiel y en Jeremías, que si hubiesen estado en mi secreto, ellos conocerían mi nombre y sabrían cuál es mi mensaje. Pero un profeta que no conoce el nombre de Elohim, que dice Jesús y no sabe que el Mesías es judío y que su nombre es Yeshua, un profeta que habla de Jehová o de otro nombre de Elohim, o que está profetizando prosperidad sin santidad, gracia sin ley, esos son falsos profetas. Y eso fue lo que el mismo Yeshua dijo que vendrían, que se cuiden de los lobos disfrazados de ovejas, porque son los que se llevan la lana y estafan y manipulan y hacen mucho daño al redil. Padre, te damos gracias por tu preciosa dabar, por tu preciosa palabra. Gracias por tu Torah, que nos instruye, nos confronta, nos anima, nos dirige y nos liberta y nos bendice en gran manera. Gracias porque los sueños que tú has puesto en nosotros se cumplirán. Padre, gracias por permitirnos discernir la tristeza en otros, la necesidad de otros. Y gracias por darnos la oportunidad de interceder por ellos, de clamar por ellos y también de enseñarles tu palabra. Gracias porque nos has dado ese don de interpretar tu sueño, que es el de ver a tu pueblo reunido en un solo redil, las dos casas juntas. Ese es tu plan de salvación y de redención. Gracias, Padre, porque tu Torah es como tu voz hablando proféticamente de lo que viene para aquellos que obedecemos y también para los que desobedecen. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.